Buenos días, somos las integrantes del grupo de Neuropsicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las integrantes del grupo son Madi Lorena Parra Gómez, Jennifer Muñoz, Luzmeri Vega, Nancy Narváez, Neidy Lorena Vélez. Del grupo 131, presentado a Moisés Chávez. Buenos días, Lisset Medina. Mi nombre es Madi Lorena Parra, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este ejercicio que estamos realizando es para el curso de Neuropsicología. La idea de este ejercicio es la realización de la entrevista acerca del paciente, que es su esposo, con la patología de epilepsia. Este paciente es el señor Juan Pérez. Vamos a proceder con la entrevista. A continuación, señora Lisset, encontrará unas preguntas donde se abordará sobre la opinión del tema de la epilepsia. Pregunta número 1. ¿Desde cuándo se inició esa enfermedad? ¿Qué edad tenía? Esa enfermedad se le inició a los 18 años, según lo que me manifestaba su mamá. Pregunta número 2. ¿Hubo algún evento en especial de tipo familiar, laboral, estresante o similar relacionado que le haya precipitado ese primer ataque? Sí, a partir del accidente de su padre, desarrolló esa enfermedad. Pregunta número 3. Describa cómo fue ese primer episodio, señora Lisset. Pues su madre me comentaba que todo este trauma de la epilepsia fue a raíz, como lo mencioné anteriormente, por el accidente de su padre. Desde ese momento él desarrolló esa afectación. Pregunta número 4. ¿Recuerda qué actividad se encontraba realizando el día que sufrió la afectación o el trauma? Él se encontraba dormido, ya que frecuentemente le sucede después del sueño o en horas de la madrugada. Pregunta número 5. ¿Con qué frecuencia continuaron los episodios de la epilepsia? Pues estos episodios son repentinos cuando él se le olvida tomar su medicamento, ya que si él lo toma, como el médico se lo ordena, no presenta ningún episodio de epilepsia. Pregunta número 6. ¿Ha presentado dificultad para hacerse entender o expresarse verbalmente después de haber presentado esta afectación, como es la epilepsia? Después de él haber presentado el trauma, no es consciente de sus acciones y lo que dice, por lo contrario, queda ido y débil. Pregunta número 7. ¿Hay algún evento familiar o laboral o estresante que le precipite los ataques? Sí, señora. Él los presenta cuando no duerme bien, cuando tiene preocupaciones económicas, familiares. Pregunta número 8. ¿Conoce si en su etapa prenatal fue normal o si su madre le comentó acerca de algún incidente en el embarazo o al momento de nacer, si en su infancia tuvo algún accidente o trauma craneal o similar o alguna enfermedad en particular, fiebres muy altas, pérdida de conocimientos u otros traumas durante su embarazo? No, porque todo fue a raíz del accidente, ya que la madre tuvo un embarazo satisfactorio. Pregunta número 9. ¿Cuál fue la primera intervención médica o neurológica y diagnóstico que le dieron sobre el problema, en este caso la epilepsia? Pues hace 2 años le practicaron un TAC cerebral para así tener un diagnóstico del cual proviene su enfermedad. Pero el neurólogo en su diagnóstico no presenta ninguna alteración neurológica. Pregunta número 10. ¿Tiene o percibe algunos cambios en su conducta que le permiten predecir que va a tener un ataque epiléptico?
O sea, él lo presiente. ¿Cómo usted lo describe, señora Lisset? Sí, el presidente en el momento que va a presentar un ataque epiléptico, ya que él empieza con temblor en el cuerpo, dolor de cabeza y se sucede el trauma epiléptico. Pregunta número 11. ¿Cómo le han controlado los episodios de epilepsia? ¿Con qué fármacos y qué tipo de terapias o psicoterapias ha recibido el señor Juan? Esos episodios se los han controlado con ácido valproico, 2 pastillas en el día y 3 en la noche. Pregunta número 12. ¿Cree usted que la enfermedad está parcialmente controlada o va en aumento? ¿Por qué cree usted, señora Lisset? Pues yo creo que va en aumento debido a que el medicamento que tomaba no le estaba dando resultado y se lo tuvieron que cambiar. Pregunta número 13. ¿Cómo cree que va a ser su futuro con la enfermedad para su calidad de vida en general, señora Lisset? Pues a mi parecer no afectaría en ningún momento, ya que estos episodios epilépticos le dan en las horas nocturnas y en horas de la madrugada. Seguimos con las funciones superiores respecto a la memoria. Pregunta número 14. ¿Ha sentido que se distrae fácilmente al realizar actividades que requieren concentración? En caso afirmativo, por favor responda cuáles le han ocurrido, señora Lisset. Sí, porque cuando estamos en una conversación, él me responde con otro tema diferente al que estamos hablando. Funciones ejecutivas. Pregunta número 15. Después de la afectación o el trauma, en este caso la epilepsia, ¿considera que los proyectos que él tenía programados a futuro han cambiado, señora Lisset? Sí, porque el tiempo del tratamiento el cual ha asistido ha retrasado sus estudios y todos los proyectos que él tiene. Praxias. Pregunta 16. Después del trauma o afectación, ¿se le dificulta realizar actividades como peinarse y cepillarse? No, señora, él puede realizar todas esas actividades. Náuseas. Pregunta 17. ¿Se le dificulta identificar los rostros de su familia después de haber sufrido el trauma o afectación, en este caso la epilepsia? Sí, señora, ya que él después de presentar ese trauma no reconoce a nadie y queda con un estado oído. Secuelas emocionales. Pregunta 18. ¿Qué sentimientos predominan actualmente en su vida? Pues yo diría que la tristeza, la nostalgia, miedos, es lo que más predominan en su vida porque él se siente muy decaído por su enfermedad. Pregunta 19. Después del trauma, ¿ha tenido pensamientos negativos acerca de su existencia? Sí, constantemente. Piensa que es mejor estar muerto, que él no sirve para nada. Es muy difícil para él. Pregunta número 20. ¿Existen algunas personas que le genere alegría en su vida? Claro, sí, señora. Mi hija le genera alegría, ya que él es el motor que lo impulsa a salir adelante. Pregunta 21. ¿Se siente solo el señor Jaime? Sí, me lo dice muchas veces. Él no cuenta con el apoyo suficiente de su familia, tanto emocional como psicológico. Secuelas sociales. Pregunta 22. ¿Se siente que en su relación social ha cambiado? Es decir, ¿tiene ahora mayor o menor cantidad de amigos en el rol social de él? No, señora, en ningún momento. Los amigos siempre han estado ahí. Pregunta 23. ¿De qué forma sus actividades sociales han sido afectadas por su enfermedad, en este caso la epilepsia? No siempre se va a encontrar en un estado óptimo. Pregunta 24. Debido a su condición de salud, ¿se siente discriminado actualmente por alguna condición? No, señora, ya que muchas veces las personas no saben de su enfermedad.
Secuelas a nivel familiar. Pregunta 25. ¿Cuál es la participación dentro de su núcleo familiar después de padecer el trauma o afectación, en este caso la epilepsia? No, el sufrir una enfermedad como la epilepsia no es un impedimento para compartir con la familia. Pregunta 26. ¿Cómo se ha visto afectada la relación con su familia debido a su estado de salud? En este caso, los episodios de epilepsia. No, no se ha visto afectada en ningún momento. Pregunta 27. ¿Siente que su familia lo trata diferente por su afectación, en este caso la epilepsia, en tanto el aspecto familiar como social con sus amigos? No, nosotros lo vemos, pues nosotros no lo vemos como si fuera una persona especial, simplemente se tienen más cuidados con él en el momento de la afectación.